Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a la primera sesión de esta trilogía de las vacunas, organizadas por el área de investigación en vacunas de Fisabio y con la colaboración de un montón de patrocinadores y avaladas por un montón de entidades que nos han prestado su ayuda para organizar estas tres sesiones. Esta es la primera sesión de una serie de tres. La primera, y sabiendo cómo está ahora mismo todo el contexto, creo que va a ser muy interesante para todos nosotros y va a estar centrada en comentar lo último de lo último sobre el COVID-19 y sobre todo sobre sus vacunas. Nada, pues aquí podéis ver otra vez los patrocinadores, reiterar mis agradecimientos y los agradecimientos de todos nosotros por prestar su colaboración. Paso sin más dilación a la agenda de hoy. Lo que vamos a hacer es básicamente centrarnos en las preguntas que están ahora mismo en todas las plazas, en todas las calles, en referente a las vacunas de COVID. Y vamos a intentar responder a algunas de ellas en base a diferentes ponencias que vamos a tener hoy. Y vamos a intentar que estas ponencias generen un montón de debate, que generen un montón de preguntas y vamos a responder todas estas preguntas al final, ¿no? Entonces, en principio, voy a comentaros muy brevemente, sin meterme mucho lío, porque son un poco temas que los vemos todos los días en los medios de comunicación, qué vacunas están y qué vacunas van a estar dentro de poco entre nosotros, cómo son y cómo se regula un poquito esto a nivel de la Unión Europea. A continuación, tendremos a Juanjo, que nos va a comentar un poquito sobre cómo se monitoriza la seguridad de estas vacunas y desde la perspectiva del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de uso humano. A continuación, el doctor José Antonio Lluch nos comentará también un poco cuál es la estrategia de salud pública para el despliegue y distribución de estas vacunas. A continuación, tendremos una muy interesante ponencia por parte del doctor Juan García Arriaza, que nos comentará un poco cómo se está desarrollando la vacuna COVID-19 española, que está más avanzada en sus fases de desarrollo. Y finalmente tenemos a la doctora Yucia Martínez, que nos va a comentar un poco cómo van a influir estas nuevas variantes de las que todo el mundo está hablando ahora mismo en la efectividad o en el diseño de las vacunas de SARS-CoV-2. Quiero reiterar otra vez que los ponentes harán sus intervenciones y las preguntas se concentrarán al final de la sesión y tendremos un largo periodo de tiempo para pues, ir intentando contestar todas vuestras preguntas. Como aspecto técnico, comentaros que las preguntas y respuestas se pueden hacer a través de un apartado especial que tenemos en la barra inferior del menú que se llama preguntas y respuestas. Es lo ideal hacerlas a través de ese sistema y no a través del chat. Quería también empezar la presentación brevemente con esta imagen por dos motivos. El primer motivo es para recomendaros seguir o enchufaros a esta página web que ha diseñado en el New York Times. Es muy, muy interesante y está casi siempre actualizada, casi al día, para seguir un poco cómo va avanzando el proceso de desarrollo y de avance de los ensayos clínicos y de los hitos fundamentales de las vacunas de COVID. Es muy interesante y también quería destacar esto porque es alucinante en menos de un año que hayamos conseguido todo esto. Es un hito en la historia de la investigación, en la historia de la ciencia, y viendo que solo se han abandonado 4 de los ensayos clínicos hasta ahora, partiendo de la base que ha habido tantos empezados, se ha revertido totalmente lo que suele ser la tendencia en estos ensayos clínicos y tiene que darnos, poner muy en relieve lo bien que se están haciendo las cosas y lo importante que es el esfuerzo conjunto de todos nosotros para conseguir solventar esta crisis lo antes posible. Aquí he puesto un poquito el desarrollo de las vacunas que están o las características esenciales de las vacunas que están entre nosotros.
De nuevo, no quiero entrar tampoco en mucho detalle, puesto que esto lo hemos visto por activa y por pasiva. Tenemos por una parte la primera que fue aprobada, que fue la de Pfizer-BioNTech. Tenemos aquí sus características, pues, como todos sabemos, una vacuna basada en ARN mensajero. Por otra parte, ha sido aprobada o ha sido aprobada para uso limitado en muchos países tanto de Unión Europea como fuera de la Unión Europea. Del mismo modo, también tenemos la segunda que fue aprobada, que fue la de Moderna, también basada en ARN mensajero. A continuación hay una recién aprobada, que fue aprobada la semana pasada. Tenemos la de Oxford AstraZeneca. En este caso, esta está basada en vector viral basado en adenovirus. Y también ha sido, primero fue aprobada en Reino Unido y a continuación también ha sido recientemente aprobada en la Unión Europea. Estas son las que están ahora mismo entre nosotros, más en particular en la Unión Europea. Pero las que están por llegar, al menos en Europa, tenemos tanto la de Johnson & Johnson, que es también basada en vectores virales, como la de CureVac, que es de nuevo una vacuna basada en ARN mensajero, y supongo que el resto de compañeros van a profundizar un poco más en este tipo de tecnologías en las vacunas. Y por último, otra que también sacó sus resultados la semana pasada y también son muy prometedores, es la de Novavax, que está basada en proteína recombinantes. Tenemos, por otro lado, y esto también es un poco, lo he puesto por actualidad, ¿no? Porque acabamos de tener los resultados también publicados para los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna rusa, y que tampoco deberíamos pasar inadvertidos para distribución a nivel europeo, aunque ya ha sido distribuida también en muchos otros países en el mundo. A día de hoy, la Comisión Europea y la Unión Europea han, digamos, afianzado la adquisición de 2,3 billones de dosis. Tenemos, por una parte, tanto las que han sido recientemente aprobadas como Pfizer, AstraZeneca y Moderna, como las que estaban por venir, Johnson & Johnson, CureVac y la de Sanofi Pasteur en colaboración con GSK. Tenemos también a punto de firmar o cerca de firmar un contrato con Novavax, y todo este, digamos, elenco de vacunas que van a estar disponibles dentro de poco nos hacen o nos permiten tener una posibilidad de distribución y de facilitar un poco que lleguen vacunas para todos, y esto es una situación sin precedentes y es, de hecho, una de las grandes ventajas que se hayan podido desarrollar todas estas vacunas de diferentes plataformas en paralelo y de forma tan eficaz. Por otra parte, explicar un poquito muy brevemente el papel de la Agencia Europea del Medicamento en todo esto. A nivel de la Unión Europea, las 3 vacunas que han sido aprobadas no han sido aprobadas totalmente, sino que se han aprobado a través de lo que se llama una autorización de comercialización condicional. Y esto se concede únicamente en condiciones extraordinarias, como por ejemplo esta, que es claramente una emergencia en salud pública sin precedentes. Y estas aprobaciones están sujetas a completar después los estudios con la entrega posterior de datos de seguridad y protección a largo plazo, así como efectividad, aportar esta información a tiempo real y mantener la farmacovigilancia de estas vacunas incluso después de haber concluido los ensayos. Como estaba comentando, esta aprobación en la Unión Europea ya se ha obtenido para 3 de las vacunas. Para la de Pfizer fue a finales de diciembre, para la de Moderna fue el Día de Reyes y para la AstraZeneca fue la semana pasada, el viernes. Y seguramente pronto le seguirán y están ahora en la fase de revisión por parte de la EMA, la de Johnson & Johnson, la de Novavax, la de CureVac y, ¿por qué no?, también deberíamos considerar la de Rusia. Vuelvo a la agenda solo para introducir al siguiente ponente, que va a ser el doctor Juan José Carreras Martínez. Él nos va a hablar un poquito sobre la seguridad de las vacunas de COVID-19, cómo funcionan los sistemas de farmacovigilancia en España y también en concreto a nivel de la Comunidad Valenciana, y cómo los profesionales sanitarios nos pueden ayudar con la notificación de
acontecimientos adversos. Y hasta aquí dejo de compartir mi pantalla y le doy la palabra a Juanjo. Bueno, pues gracias, Tony, por la presentación. Yo voy a hablaros un poco de la seguridad de las vacunas, sobre todo por la farmacovigilancia en estos tiempos de COVID-19, que estamos ante una emergencia sanitaria que necesitábamos tanto nuevos tratamientos como, sobre todo, nuevas vacunas. ¿Vale? Recalcar que estas nuevas vacunas, que una vez se obtienen esa autorización de comercialización condicional, se obtiene porque se ha demostrado tanto la efectividad como la calidad y la seguridad como con el resto de medicamentos. No obstante, es necesario seguir controlando esta seguridad. Tony ya ha hecho un repaso de las vacunas que tenemos disponibles. Tenemos distintos tipos de vacunas con técnicas novedosas y, sobre todo, lo que marca un poco la farmacovigilancia es los programas de vacunación masiva. ¿Vale? Estas vacunas se van a administrar tanto a personas sanas como a población vulnerable, posiblemente embarazadas, jóvenes, en toda la población en general, y son medicamentos biológicos que tienen ciertas peculiaridades. No obstante, todo esto se une pues la gran demanda de información que hay hoy en día en la sociedad, y esto nos condiciona que tenemos que evaluar toda la información de una forma muy ágil, con una adecuada coordinación entre las distintas administraciones, los sistemas sanitarios y los profesionales. Y llegar a una comunicación y una transparencia que crea una confianza en la vacunación, que es lo que necesitamos. Dentro de la farmacovigilancia, ya hablábamos antes de la pandemia, teníamos dentro de las guías de buenas prácticas, se contemplaban los programas de vacunación masivos como un desafío para la farmacovigilancia, ya que en estas situaciones se recibe un número muy alto de notificaciones en un periodo corto de tiempo. Es inevitable que en la población tan grande a la que se vacuna le ocurran incidentes graves o raros posteriores a la vacunación, pero no eso quiere decir que sean debidos a la vacuna. Entonces, todo esto se tiene que investigar de una forma muy rápida y distinguir con las enfermedades coincidentes. Entonces, todo ello nos lleva a que es necesario crear programas específicos de farmacovigilancia en estas situaciones. En España tenemos el Sistema Español de Farmacovigilancia, que está compuesto por 17 centros autonómicos, uno por cada comunidad autónoma, y luego tenemos un centro que actúa como centro coordinador en la Agencia Española del Medicamento. Y, como no, pues la legislación también recoge que dentro de este sistema de farmacovigilancia pues están los profesionales sanitarios y los ciudadanos o pacientes, que son los que notifican los acontecimientos adversos. Entonces, este sistema se encarga de recoger y procesar toda esta información que se notifica y reunir el conjunto de casos en el ámbito nacional. También, pues, promover esta notificación y con el fin de identificar todos los posibles riesgos y mantener el balance beneficio-riesgo favorable. Entonces, ante esta situación, en el Sistema Español de Farmacovigilancia estuvimos preparándonos pues ya desde hace unos meses, y se estableció pues una estrategia para actualizar todos los procedimientos, todas las tareas que nosotros realizamos, adaptarlas a esta nueva situación. Desde la parte de la notificación se mejoraron los formularios electrónicos para que sea más fácil la notificación con estas vacunas y recoger toda la información correcta. Dentro de nuestro trabajo, pues priorizamos, creamos unos procedimientos para la priorización de todos los casos, detectar los casos graves cuanto antes, detectar duplicados y gestionar todo esto de forma que codifiquemos los casos bajo unas modificaciones que hemos hecho de las guías de codificación, con aspectos específicos de las vacunas y de la enfermedad, para adaptarlo todo y posteriormente poder analizar toda esta información. El análisis de información, pues también lo hemos estado trabajando un poco hemos creado pues unos listados de AESIS, que son eventos de especial interés, eventos adversos que necesitan una focalización, una especial atención para investigarlos lo más rápido posible. También unos programas para analizar casos notificados versus casos esperados,
detectar los casos que no están descritos en ficha técnica, errores de medicación, conjuntos de casos y también pues acontecimientos justo en poblaciones especiales. Entonces, aquí aparece el término de los AEFI. Los AEFI son eventos adversos seguidos a la inmunización. Es decir, es cualquier evento médico que sucede después de una vacunación. Causa un trastorno en el paciente, en la persona, pero no tiene por qué tener una relación causal con la inmunización. ¿Vale? Esto es lo que estamos recogiendo y lo que se notifica. Estos acontecimientos adversos pueden ser coincidentes, por ejemplo, que se hubieran dado igualmente en el paciente, aunque no se hubiera administrado la vacuna, que estén relacionados directamente con el acto de vacunación, pues un cuadro de ansiedad en el momento de la vacunación, o otros relacionados directamente ya con la vacuna en sí. Y también pues relacionados con algún defecto de calidad. Entonces, el Sistema Español de Farmacovigilancia se encarga pues, de analizar todos estos acontecimientos adversos que se van notificando de una forma continua y prioritaria y así determinar si existe un riesgo potencial que no ha sido visto y que no es conocido y necesita una evaluación más profunda. En el caso concretamente de la Comunidad Valenciana, pues tenemos el sistema de información vacunal, el registro de vacuna nominal, y esto siempre nos ha posicionado como una de las comunidades autónomas en la que más se notifican acontecimientos adversos con las vacunas. Entonces, bueno, pues es muy importante tener un ambiente de colaboración entre el Centro Autonómico de Farmacovigilancia, el área de investigación en vacunas, la Dirección General de Salud Pública, que es quien gestiona este sistema de información vacunal, y todo ello pues conectado tanto con el Sistema Español de Farmacovigilancia, con la Agencia Española del Medicamento y con el Ministerio de Sanidad. Aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, en general, la forma de cómo se notifica es a través de la página web notificarram.es a nivel general en toda España, ¿vale? Aunque sea una página de la Agencia Española del Medicamento, si se selecciona la comunidad autónoma, pues las notificaciones van directamente al centro autonómico de cada comunidad autónoma. Y luego, pues aquí en la Comunidad Valenciana, concretamente, tenemos también la notificación a partir de SIA Bucasis, el registro nominal de vacunas y también se puede realizar a través de Orion Clinic. Entonces, igual que nosotros hemos hecho una priorización y para gestionar los casos de una forma más eficiente, dada la situación que hay pues, también en el sistema sanitario de colapso, pues en general se tiene que notificar cualquier acontecimiento adverso, pero si tenemos que hablar de una priorización, ¿qué es lo más importante que se notifique? Pues sobre todo los acontecimientos adversos que no sean coherentes con la información descrita en la ficha técnica de las vacunas, ¿vale? Luego, aparte, todos los casos graves, estén descritos o no, y aquellos daños que se hayan producido por errores de medicación, errores en la preparación o en la administración. Además, pues, pacientes en los que, a pesar de recibir la vacuna, se hayan contagiado y hayan enfermado con la enfermedad. ¿Qué información incluir en todas estas notificaciones? Bueno, pues es muy importante sobre todo describir el acontecimiento adverso y las condiciones clínicas del paciente, tanto pues antecedentes médicos como medicación concomitante. Toda esta información es muy, muy importante, además de sobre todo los datos de la vacuna, que vengan identificadas con el nombre del laboratorio y con el número de lote, fecha de administración y aparición de acontecimientos adversos, datos del paciente. ¿Qué ocurre cuando recibimos estos casos que son notificados? Pues lo primero que se hace es una evaluación individual. Se amplía la información, se investiga sobre el caso, se clasifica si es un evento de especial interés o no, se valoran los criterios de gravedad y evaluamos pues, que sea una secuencia temporal compatible entre la vacunación y el acontecimiento adverso, si tenemos conocimiento previo sobre este acontecimiento, en el caso de si ha habido reexposición entre primera y segunda dosis y sobre todo pues también buscar causas alternativas que nos justifiquen un poco el acontecimiento adverso. Toda esa información se incluye en la base de datos del Sistema Español de Farmacovigilancia, que es FEDRA,
pero como veis, pues también está conectadas con los diferentes sistemas de farmacovigilancia, tanto a nivel europeo como de la Organización Mundial de la Salud, y también tenemos conexión con los casos notificados por los titulares de la autorización de comercialización. Todos estos casos son compartidos y cada sistema de farmacovigilancia pues realiza unas tareas determinadas. Cuando tenemos toda esta información en las bases de datos, pues es muy importante realizar una monitorización de toda la información, sobre todo en esta situación tan peculiar, ya que pues, se da una alta exposición a una vacuna durante muy poco tiempo, se recibe un elevado número de notificaciones y la detección de los posibles riesgos tiene que ser a tiempo real. Entonces, este análisis tiene que ser muy rápido y tenemos, bueno, pues ya diferentes herramientas para evaluar toda esta información, realizar posteriores análisis según las incidencias basales o conforme lo que estamos recibiendo. En el momento que se identifica un posible riesgo tanto con las vacunas como con el resto de medicamentos, pues lo que es la notificación espontánea, esta notificación de acontecimientos adversos, se ha demostrado que es pues, muy efectiva para lo que es la identificación de riesgos. Entonces, una vez se identifican, ya se entra en un proceso de gestión de señales que tienen unas diferentes etapas, que tiene que validarse, confirmarse la información. Y ese riesgo si es validado, se tiene que cuantificar. Para ello, se compara con el resto de información, información procedente de los titulares de autorización de comercialización, que tienen marcados las obligaciones de realizar unos determinados estudios y unos seguimientos en sus planes de gestión de riesgos, y toda esa información la incluyen en los informes periódicos de seguridad. Y luego, además, pues tenemos se puede completar la información con estudios observacionales de seguridad, por ejemplo, lo que se está realizando con el programa BIFAB y el proyecto Access, que nos aporta gran información. Entonces, ¿qué se está notificando actualmente? Pues nada, comentaros que con los datos analizados, os presento los datos a fecha de 12 de enero porque es el informe que se ha hecho público. Creo que la semana que viene se hará público otro informe con datos más actualizados, pero viene más o menos en esta línea. Y es que no se ha identificado en España o en la Unión Europea ninguna posible reacción adversa hasta ahora fuera desconocida y que pueda ser motivo de preocupación. A fecha 12 de enero, pues se habían recibido 79 notificaciones por 100.000 vacunados. Ahora ha aumentado un poco, pero bueno, lo que se va notificando, los acontecimientos más frecuentes han sido los relacionados con los trastornos generales, fiebre, malestar y problemas en lugar de administración de la vacuna, del sistema nervioso central como cefaleas y mareos, y relacionados con el aparato digestivo como náuseas y diarrea. Toda información muy coherente con la de las fichas técnicas, lo que se ha visto en los ensayos clínicos. Aquí se muestra un poco lo que es los vacunados a fecha de ese 12 de enero con la información recibida de notificaciones, y más o menos vemos pues eso, que se ha vacunado más a la población entre 18 y 64 años, hemos recibido pues más casos de esa población, más en mujeres que en hombres, que es lo que se ha visto, o sea, lo que se ha vacunado. Y bueno, pues eso, como os comentaba, lo más notificado ha sido trastornos generales en lugar de la administración, luego trastornos del sistema nervioso, que son cefaleas, mareos, seguido gastrointestinales, náuseas, vómitos, musculoesqueléticos, mialgias, artralgias, dermatológicas, como urticarias y demás. Y esto pues lo mismo, pero dividido por sexo. O sea, se recibe mucho más de mujeres porque también se está vacunando mucho más a mujeres que a hombres. Entonces, bueno, como conclusiones quería dejaros que gracias a la ciencia disponemos de vacunas actualmente frente a COVID-19 que tienen todas ellas pues, mecanismos novedosos, pero que se han realizado ensayos clínicos en un gran número de pacientes y tenemos datos fiables de seguridad, sobre todo para la identificación de reacciones adversas más frecuentes, pero que no obstante, tenemos unos potentes sistemas de farmacovigilancia para detectar reacciones adversas que no hayan sido descritas en los ensayos clínicos, que suelen ser las menos frecuentes o a largo plazo.
pero sobre todo que es imprescindible la colaboración de los profesionales sanitarios para que realicen una rápida y correcta notificación de todos los acontecimientos adversos y podamos generar información y mantener el balance de beneficio-riesgo de forma favorable con estas vacunas. Y bueno, sobre todo eso, daros las gracias a todos los profesionales sanitarios por la notificación, ya que es la base de la farmacovigilancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo, por esa estupenda presentación. A continuación, vamos a tener al doctor Yu, que nos va a hablar un poco de cómo se está gestionando en la Comunidad Valenciana el despliegue de las recién llegadas vacunas de COVID y desde un punto de vista de la salud pública. Así que, sin más entretenimiento, adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en estas jornadas. Somos participantes habituales en las jornadas cuando se han hecho de manera más presencial. Y bueno, pues esta es otra forma, pero en cualquier caso, gracias por la invitación a participar en ellas. Bien, lo último sobre la vacunación de COVID en salud pública está por venir. O sea, desde antes del inicio de la disponibilidad de las vacunas, ya se estuvo trabajando en definir una estrategia de vacunación coordinada en todo el Estado español, con un grupo de trabajo que participamos pues de un buen número de comunidades y luego profesionales de muy diverso ámbito, desde el ámbito de la bioética hasta el ámbito de la comunicación y, por supuesto, profesionales médicos, de enfermería, expertos en farmacovigilancia, en fin, un grupo muy amplio que lo que buscaba era establecer unos criterios de la estrategia de vacunación en todo el Estado que fueran realmente asumibles por todas las comunidades, ¿no? Se marcó, y esto me parece un punto importante, que diferencia de otras estrategias, un marco ético para analizar todos y cada uno de los grupos que se podían entender como grupos susceptibles de vacunarse. Evidentemente, todas las personas que somos susceptibles a padecer la enfermedad y, por lo tanto, todas las personas somos candidatas a ser vacunados, ¿no? Era evidente también que ni por la disponibilidad de vacunas ni por la capacidad que tiene cualquier sistema era posible en un periodo de tiempo cortísimo el poder vacunar a toda la población. Por lo tanto, era necesario establecer estos criterios de prioridad, ¿no? Y, como digo, pues se buscó un marco ético que permitiese hacer el análisis comparativo de cada uno de los diferentes grupos, ¿no? Yo les recomiendo que accedan a la estrategia. Tienen aquí el enlace de la página web del Ministerio donde pueden leerlo, porque se detalla bien cuáles son cada uno de los criterios y qué se entiende por cada uno de los criterios que se han aplicado para identificar el marco, o sea, cada uno de los grupos, identificar la prioridad de estos grupos. ¿Qué pasa? Pues que realmente uno de los condicionantes más importantes que hay es la situación epidemiológica en la cual nos estamos viendo, ¿no? Y de todos es sabido que la situación a primeros de diciembre es muy diferente a cómo ha ido evolucionando la pandemia en todo el Estado español. Pues esto ya llevó a una primera revisión de la estrategia. Si paso atrás, como ven aquí abajo, la estrategia se publica el 2 de diciembre. La primera revisión se publica ya el día 18 de diciembre, ¿no? Y en esta, sobre todo, lo que se establece es pues, los grupos de priorización que en ese momento se pensaba que eran los que deberían de ser primeros en recibir la vacunación. Todo el entorno sociosanitario de las residencias era el más castigado por la pandemia, sobre todo en términos de mortalidad. El personal de primera línea del ámbito sanitario y sociosanitario, que también, no solamente por su papel necesario en la atención de la población, sino porque también su nivel de exposición era muy alto. Luego, el otro personal sanitario y sociosanitario, porque aunque no estuviese muy en primera línea, era un personal que
en muchas ocasiones pasaba a esa primera línea cuando el sistema empezaba no a colapsarse, pero sí a tener una demanda más alta de lo habitual. Y luego otro grupo, que eran los grandes dependientes no institucionalizados, que se veía como un grupo de especial vulnerabilidad. La siguiente revisión se hace ya el 21 de enero, es decir, prácticamente unos 15 días después, 20 días, se hacen la siguiente revisión. De nuevo, la situación epidemiológica ha cambiado, empezamos a tener ya disponibilidad de vacunas, empezamos a tener también algunos problemas que luego comentaré sobre los suministros de vacunas, y lo que obliga de nuevo es a reconsiderar, a volver a pensar si estos grupos prioritarios que se habían planteado desde el principio pues seguían teniendo esta misma prioridad a la hora de garantizar la vacunación, de iniciar la vacunación. Aquí yo lo que quería resaltar es sobre todo no tanto los puntos de vacunación previos, que siguen siendo los 4 grupos que comentaba en la diapositiva anterior, sino que, bueno, pues que se empieza a matizar también que dentro de otro personal sanitario y sociosanitario el nivel de exposición, el nivel de riesgo no es exactamente igual en todos ellos, ¿no? Y que quizás sería razonable el establecer dentro de ese grupo una segunda priorización, ¿no? De manera que aquellas personas, aquellos profesionales que trabajan en entornos en la que la exposición al riesgo es más alta y la capacidad de protección contra ese riesgo pues es más difícil. El ejemplo más claro, y es el que además se cita en esta autorización, son los odontólogos o los higienistas dentales. Pues estos, pues por dado su nivel de exposición, pues deberían de tener también una cierta priorización. Se empiezan a incorporar también información que va complementando lo que se sabe. El tiempo va pasando y cada vez sabemos más pues, cuál es el nivel de protección que la enfermedad aporta a las personas que la han padecido, ¿no? Siempre con las dudas si este nivel de protección es suficiente o no. Ya saben que durante un tiempo se empezó a hablar de los casos secundarios, los casos de reinfecciones. Realmente parece que ha desaparecido como área de interés. En la práctica se identificaron muy pocos casos, pero era una duda que había pendiente, que por lo tanto condicionaba también el tema de la vacunación de estas personas, ¿no? Otro tema que también se incorpora son la discusión sobre si deberíamos de adoptar una estrategia como el Reino Unido de ofrecer primeras dosis a mucha gente sabiendo que el nivel de protección era un nivel de protección más bajo, o si teníamos garantizar la cobertura de vacunación con las 2 dosis para realmente proteger a la población de una manera, llamemos, más intensa, ¿no? Y por último, ya se incorpora aquí que el siguiente grupo de vacunación deberían de ser las personas de 80 años y más. Es el grupo, después de los residentes en residencias de mayores y de diversidad funcional, pues donde más impacta los casos graves, las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y de las muertes, ¿sí? Y se añade también el tema de la disponibilidad de vacunas. ¿Por qué? Pues porque, ante la situación teórica de disponibilidad de, incluso ya en este momento, 2 vacunas para la Unión Europea, en la práctica no es tal la disponibilidad, porque el número de dosis que hay, que llegan, se distribuyen por parte de las farmacéuticas, es bajo, ¿no? Al final nos encontramos con una situación que tenemos una serie de grupos clasificados que no nos queda más remedio que intentar abordar de una manera cuasi secuencial, y con esta diapositiva he intentado poner pues, que realmente pues, se ha trabajado con residencias de mayores, se ha trabajado con personal sanitario de primera línea, de segunda línea. Están las personas dependientes por aquí, pendientes también de vacunarse, las personas mayores de 80 años, otros grupos esenciales, porque como se dice en la diapositiva anterior, en la sacada de la estrategia, de la revisión segunda de la estrategia, aquellos grupos de profesionales que estuviesen en el apartado 3, en el grupo 3, pero que realmente su nivel de exposición al riesgo fuese muy bajo,
pues podrían ser vacunados no directamente en tercer lugar de priorización, sino que podrían pasar un poco más adelante, perdón, como parte del personal esencial, de los grupos prioritarios dentro del personal esencial. ¿Qué tenemos? Pues aquí he intentado resumir en 3 paquetes, 3 bloques, las 3 vacunas que ahora tenemos en este momento. No tanto por entrar en mucho detalle qué características tienen o cuáles son las peculiaridades que tienen, sino sobre todo por resaltar algunos aspectos que desde el punto de vista de la planificación pues están condicionando a algunas de las decisiones que se toman. En primer lugar, el tema de la pauta, de las diferentes pautas de edad, 0,21 en la vacuna de Pfizer, 0,28 en la de Moderna, y en principio, pues entre 0 y 10 semanas, 12 semanas, todavía está pendiente de tomarse la decisión final, porque la ficha técnica se habla de un intervalo entre 4 y 12 semanas, pero son pautas claramente diferentes, ¿no? Esto obliga que, como bien saben, una persona que recibe una vacuna debe de recibir la segunda dosis de la misma marca comercial, por entendernos, pues complica un poco toda la planificación, ¿no? Hay que ajustar esta segunda dosis a estos plazos que se recomiendan en las fichas técnicas. La edad, de nuevo, es otro problema. Mayores de 16 años, mayores de 18 en las 2 vacunas de ARN mensajero, y la vacuna de AstraZeneca, mayores de 18 con o sin la limitación de edad por arriba. Es un tema que está todavía discutiéndose en el entorno del Estado español, pero hay unos cuantos países ya en la Unión Europea que han decidido que, con las evidencias que ahora hay en este momento de esta vacuna, pues recomendar su utilización hasta los 65 años. Otro tema que también condiciona es la planificación, en qué condiciones de almacenamiento y transporte se deben de mantener las vacunas. Las 2 vacunas de ARN deben de conservarse a temperaturas muy bajas para mantener una estabilidad de meses, mientras que la vacuna de adenovirus, la vacuna de AstraZeneca, es una vacuna que no hay o que no dicen nada. De condiciones normales. No sé si oigo un eco que no sé si es alguien que quiere preguntar. Bueno, continúo. Un tema diferencial entre la vacuna de Pfizer y Moderna es que, mientras que la vacuna de Pfizer se puede transportar entre 2 y 8 grados, sabiendo que su estabilidad queda reducida a 5 días, la vacuna de Moderna, lo que nos dice el laboratorio es que cualquier transporte que se tenga que hacer debe de hacerse en condiciones de congelación. Esto quiere decir que hay que entregarlas, esta vacuna, en el punto de final de vacunación, es decir, no en el centro de salud, en el hospital, en donde vayamos a administrar la vacuna, ¿no? Lo cual complica también el transporte, porque no es un transporte habitual esta temperatura, ¿no? Hay vacuna que la presentación incluso pues, son en viales diferentes, y bueno, también la protección que podemos esperar varía en función de una de otras, y la efectividad también hay una diferencia importante en cuanto a lo que aparece en fichas técnicas de las vacunas de ARN y las vacunas de AstraZeneca. En definitiva, estamos trabajando con básicamente 2 modelos de vacunas, aunque haya diferencias entre las 2 de ARN, que pues condiciona en buena parte la planificación. Ya para finalizar, ¿qué retos tenemos durante la planificación y que todavía persisten? No son retos que hayamos superado. Pues en primer lugar, la diversidad de vacunas, en muchos casos con una información que puede ir cambiando, que va cambiando en un tiempo muy corto. Pues por ejemplo, las recomendaciones de utilización en mujeres embarazadas ha cambiado de una manera muy rápida desde el inicio de la vacunación, y prácticamente llevamos en Europa 2 meses vacunando, ¿no? Hay algunos aspectos técnicos, como decía, de cada una de las vacunas que realmente dificultan el establecer un procedimiento único de planificación. Y luego tenemos un problema muy importante todavía no resuelto, y que ha sido pues, también muy comentado en los medios de comunicación, sobre las garantías de suministro de cada una de las vacunas, ¿no? Hoy por hoy siguen llegando a la Unión Europea y España, y por lo tanto a la Comunidad Valenciana, un número de dosis bajo respecto a las expectativas que todos teníamos, ¿no?
Y luego, respecto a los grupos, pues la epidemiología sabemos todos que es una epidemiología cambiante, que vamos teniendo olas muchas veces sin que sepamos, aunque haya un evento, digamos, que explique de alguna manera el cambio de tendencia, pues que no lo justifica, no lo explica del todo. Tenemos dificultades en la clasificación de los grupos de población. Es muy fácil establecer los grupos de población en función de las edades, pero si vamos ya, pues, por ejemplo, a factores de riesgo ligados a las profesiones, pues esto ya lo complica mucho, ¿no? Incluso en el ámbito sanitario no es lo mismo un médico que está trabajando en un servicio, pero que prácticamente no pasa consulta por cualquier razón, pues por su edad o por alguna otra condición de riesgo, que en ese mismo servicio quien está en contacto directo con los pacientes, ¿no? Y esto se puede trasladar prácticamente a todas las profesiones, ¿no? Y, por otro lado, la diversidad de grupos a los que va dirigida la vacunación, pues nos va a obligar a definir estrategias diversas, ¿no? Con lo que todo esto supone. Lo sencillo en planificación es tener un modelo que se pueda aplicar a todos los grupos, a todos los colectivos. Evidentemente, cuanto más diferencias, cuanto más modelos diferentes tengamos, pues más complicaciones y más dificultades tenemos en la planificación. De momento, bueno, pues yo creo que todo el mundo conoce todas las situaciones que están apareciendo en medios de comunicación, que además le añaden un plus de dificultad a una planificación que debería ser una planificación, valga la expresión, sosegada y tranquila, pero aún así, pues yo creo que se va avanzando en los planes de vacunación, que se van cumpliendo con todas las dificultades que comento, pues los planes de inmunización y esperemos que todas estas incertidumbres se vayan reduciendo y consigamos realmente hacer una planificación y ejecutarla de una manera correcta, rápida y eficaz para garantizar, pues, ese nivel de protección que necesitamos todos, ¿no? para salir de esta situación tan compleja. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yu, por esta súper interesante presentación. A continuación vamos a tener al doctor García Arriaza, que nos va a presentar prácticamente los resultados recién sacados del horno sobre la vacuna española de COVID-19, los resultados obtenidos en concreto en ratones, así como los siguientes pasos para orquestar este ensayo clínico en España. Adelante, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por contar conmigo para estar en esta magnífica sesión para hablar de vacunas y bueno, en concreto, pues hablaros de la vacuna que estamos desarrollando en el laboratorio y quería mostraros, pues, un poco cómo es el desarrollo desde el inicio, ¿no? Desde que uno piensa en tratar de generar una vacuna, los pasos que hemos ido dando para que también veáis la evolución que hay desde que una vacuna se genera, se piensa en generar y cómo es los pasos iniciales, sobre todo en modelos animales, que es lo que nosotros tenemos muchísima más experiencia y como eso estamos ahora tratando de extrapolarlo para que llegue a la clínica, ¿no? Y que tengamos una vacuna que pueda llegar a administrarse a la población, ¿no? Bueno, yo trabajo en el laboratorio de posvirus y vacunas, que mejor nombre, ¿no?, para generar vacunas, del Centro Nacional de Biotecnología, en el laboratorio del doctor Mariano Esteban, ¿no? Yo llevo particularmente 14 años trabajando en el laboratorio y más o menos aquí tenéis un esquema de la línea de trabajo que desarrollamos en el laboratorio, ¿no? Nosotros desarrollamos vacunas frente a un gran número de enfermedades, de patógenos, tanto bacterianos como virales, incluso contra cáncer. Y bueno, tomamos conocimiento de la interacción, vamos a focalizarlo ahora en función del virus, tomamos conocimiento de estudios propios o de otros investigadores de cómo un virus interacciona con su hospedador, con la célula del organismo. Para ello tratamos también de diseñar de una forma racional aquellos antígenos que puedan ser más inmunogénicos y englobamos todas estas líneas de investigación en el desarrollo en sí de candidatos vacunales, ¿no? Estos candidatos vacunales los generamos utilizando un vector viral, un poxvirus de la familia del virus de la viruela, el virus vaccinia modificado de Ankara, en particular es el que utilizamos como vector viral.
en el que insertamos aquellos genes inmunogénicos del patógeno en cuestión, ¿no? Y estas vacunas las probamos, las testamos inicialmente en modelos animales, primeramente en ratones por la facilidad de manejo, y en función de aquellos candidatos que puedan ser más prometedores pueden ser evaluados en un modelo superior como en los monos, ¿no? Es el tipo de ensayos que utilizamos para analizar la activación del sistema inmunitario, anticuerpos, células T y eficacia, es decir, la protección. Y con todo este set de datos que generamos en modelos animales, aquel candidato vacunal que consideramos prometedor puede ser susceptible de entrar en ensayos clínicos. Y bueno, durante mucho tiempo hemos estado trabajando vacunas frente a un gran número de virus, por ejemplo, virus del SIDA, hepatitis C, Zika, ébola, chikungunya, que han mostrado resultados muy prometedores. Por tanto, cuando surgió este nuevo coronavirus, cuando se identificó el virus como el agente causal de la pandemia, de la epidemia en ese momento que estaba ocurriendo en China, pues vimos que era un potencial patógeno que podría causar una pandemia, como así ha sido, y nos pusimos manos a la obra. Para que un poco veáis los plazos, el 10 de enero se publicó la secuencia del coronavirus por parte de los científicos chinos y el día siguiente ya empezamos con el diseño de la vacuna, ¿no? Ya sabíamos que podría ser un campo potencial de peligro, digamos, y de causar una epidemia, una pandemia, y nos pusimos manos a la obra con la tecnología que desarrollamos en el laboratorio. Identificamos la proteína S de la espícula del virus como la diana más inmunogénica, puesto que ya sabéis que es la proteína que utiliza el virus para unirse a la célula y la principal diana de anticuerpos neutralizantes, por la información que también se sabía previamente del coronavirus SARS, coronavirus 1 y el MERS. Esos estudios previos de años anteriores pues dan la clave de que esta es la principal diana, ¿no? Y como ya hemos visto de la gran mayoría de vacunas que hay hoy día en la administración en la población, las más avanzadas, ¿no? Pues en ese caso pues focalizamos a la proteína S e insertamos el gen que codifica esta proteína, el de la proteína completa, dentro de una región del MVA. Y generamos dos vacunas diferentes, un MVA parental y un MVA que tiene deleciones, que veis ahí señaladas en rojo, que son 3 genes del virus que bloquean la respuesta del interferón. Y al deleccionarlas tenemos un vector que es mucho más optimizado y aumenta las respuestas inmunitarias. Bien, el primer paso es caracterizar, una vez generado la vacuna, que se lleva también un tiempo en generarse, pues caracterizamos en células en cultivo pues que la vacuna se ha generado de forma satisfactoria, ¿no? Como no entro en detalles, pero para que veáis pues la expresión de la proteína S completa por parte de células infectadas con el vector viral MVA expresando la S, es una proteína altamente glicosilada, como ocurre en la superficie del virus, forma oligómeros, digamos trímeros, de forma nativa como ocurre con el virus, y el virus, el recombinante es estable, no pierde el inserto con los pases, que esto es muy importante a la hora de tener una vacuna que sea estable, ¿no? Y como podéis observar, por técnicas de inmunofluorescencia en células infectadas, podemos determinar que la proteína se localiza en la superficie de las células infectadas, puesto que es la proteína completa que tiene el dominio transmembrana. Esta característica es importante, puesto que una proteína transmembrana es mucho más inmunogénica que una soluble, de investigaciones que se saben con otros patógenos y propias que hemos realizado en el laboratorio. Por tanto, tenemos una caracterización bien definida in vitro en cultivos, pero el siguiente paso obvio es ver si la vacuna es inmunogénica, es capaz de activar el sistema inmunitario, ¿no? Y aquí os presento un resumen de un esquema del tipo de inmunización que realizamos en ratones, ¿no? Realizamos una pauta de inmunización que se llama Prime Boost, que son 2 dosis, combinando 2 dosis del vector MVA expresando la S, tanto el parental como el de las deleciones, o también combinando con un DNA que expresa la misma proteína. Una combinación de una inmunización que llamamos heteróloga cuando es DNA MVA o homóloga cuando es virus-virus. Inmunizamos 2 semanas entre una dosis y la siguiente y 10 días después sacrificamos los ratones y analizamos la respuesta específica frente al coronavirus, frente a la proteína S del coronavirus. Por un lugar, analizamos la respuesta celular. En esplenocitos obtenidos de los ratones los estimulamos con péptidos que cubren toda la proteína S y después de una serie de horas en cultivos
analizamos por citometría de flujo la presencia de células TCD4, CD8, que secretan distintas citoquinas, como interleuquina 2, TNF-alfa, interferón gamma, o presentan el marcador de granulación CD107A. Digamos, es un análisis muy exhaustivo de la respuesta celular que genera la vacuna. Y por otro lado, el análisis de los anticuerpos, de la inducción de anticuerpos neutralizantes y anticuerpos capaces de unirse al virus. Como veis aquí son los distintos regímenes de inmunización, 5 distintos grupos, tanto heterólogo, DNA-MVA o homólogo MVA-MVA. Pues bien, en primer lugar os muestro los resultados que hemos tenido de la respuesta celular, ¿no? que cada vez también veis que tienen más importancia, ¿no? Hay determinadas personas que no generan altos niveles de anticuerpos y se está viendo la importancia también que tiene la respuesta celular. Bien, como veis, las vacunas tanto en regímenes heterólogos con DNA, combinación con DNA u homólogos, 2 dosis de la vacuna, son capaces de activar tanto células TCD4 como TCD8. Si veis la escala, además, es principalmente CD8. Aquí tenéis a modo de ejemplo un panel para que veáis cómo se observan las poblaciones de células que secretan en este caso el interferón. Podéis observar frente a un control que no tiene expresión de interferón. Y cuando diseccionamos esta respuesta, estas son células que secretan las distintas citoquinas, vemos que sobre todo la respuesta está dirigida frente a la región S1 de la proteína S, que es el lugar donde se encuentra también el dominio de unión al receptor y es la más inmunogénica. Este análisis también nos permite determinar la calidad de la respuesta. La calidad la medimos como la habilidad que tienen las células, CD4 o CD8, de secretar distintas citoquinas a la vez. Una misma célula secreta diferentes citoquinas. Por tanto, cuantas más citoquinas secrete, más calidad tiene esa respuesta, ¿no? Esas células son de una mayor calidad. Y como podéis observar, sobre todo, por ejemplo, en CD8, casi toda la respuesta viene determinada por células que secretan que expresan 107, CD107 y secretan interferón y TNF, células triples que llamamos, o células cuádruples que expresan interferón, interleuquina 2, TNF-alfa y contienen el marcador de degranulación. Y en el caso de CD4, otro tanto de lo mismo, está un poco más distribuido, pero hay células triples y cuádruples secretando citoquinas. Esto quiere decir que la respuesta que observamos es de una alta calidad. Y además hemos analizado otros tipos de células que sabemos que pueden estar involucradas en el control de las infecciones virales, como las células TCD4 foliculares cooperadoras, que son células que secretan distintos tipos de citoquinas y que se han determinado que son importantes a la hora de activar las células B para que produzcan anticuerpos y vemos que somos capaces de activarlas, células también polifuncionales o células TCD4 reguladoras, que también son otro tipo de células importantes. Y un punto también interesante es que la secreción de citoquinas por parte de estas células está dirigida sobre todo a una respuesta de tipo TH1, puesto que no observamos secreción de células de citoquinas interleuquina 4, interleuquina 10 o interleuquina 17, que se ha determinado que son de un tipo de respuesta denominada TH2, que puede ser contraproducente en el caso del SARS-CoV-2. Por tanto, tenemos un fenotipo ideal en ese sentido. Bien, eso es la parte celular. ¿Qué pasa con la parte humoral? En primer lugar, analizamos los niveles de anticuerpos de anticuerpos IgGs frente a la proteína C completa o frente al dominio de unión al receptor, a la RBD. Y como veis, todos los regímenes de inmunización inducen altos niveles de anticuerpos frente a la S y también frente al RBD. La generación de anticuerpos frente al RBD nos sugiere que estos anticuerpos pueden ser neutralizantes, puesto que es la principal diana de dichos anticuerpos. Y eso efectivamente lo comprobamos en un ensayo de neutralización, en cultivos celulares. Por un lado, utilizando pseudopartículas que expresan la proteína S en la superficie, como podéis observar en el panel, los sueros de los ratones, cuando se cocultivan con estas pseudopartículas, impiden que el virus entre dentro de las células, puesto que somos capaces de medir unidades de luciferasa, comparado con un suero control. Y la inhibición es mayor en los regímenes de inmunización 2 dosis de MVA comparado con el régimen heterólogo DNA-MVA. Y esto lo confirmamos con un tipo de ensayo utilizando el propio coronavirus. Por tanto, estos sueros impiden la entrada de facto del coronavirus dentro de las células, puesto lo que nos da lugar a anticuerpos neutralizantes
de alta potencia, ¿no? Bien, hemos activado células T, hemos activado anticuerpos, pero ¿realmente esto sirve de algo? ¿Realmente el sistema inmunitario es capaz, que se ha inducido, es capaz de proteger frente a la infección? Pues esto lo hemos realizado recientemente en el CISA, en el Centro de Investigación Animal, con ratones humanizados. Son ratones que son susceptibles a ser infectados con el virus y los hemos vacunado o no vacunados. Digamos, hemos utilizado la inmunización con una de estas vacunas, el MVAS, tanto una dosis como 2 dosis de la vacuna y posteriormente los ratones desafiados con el coronavirus o los controles sin vacunar e infectados o ratones sin infectar y sin vacunar. Y en el panel B, como podéis observar, es la pérdida de peso. Como podéis observar, los ratones vacunados con 2 dosis de la vacuna no pierden peso en ningún momento del estudio, al igual que aquellos ratones que ni se vacunan ni se infectan. Y sin embargo, los ratones no vacunados e infectados con el coronavirus en apenas 6 días pierden más del 25% de su peso y tienen que ser sacrificados, no sobreviven a la infección. Dato curioso es que con una dosis los ratones disminuye su peso, pero luego se recuperan. Digamos que una dosis podemos observar que no es suficiente para controlar la infección en un primer estadio, pero sí lo suficiente como para evitar la mortalidad. Y en el panel de la derecha es la gráfica de supervivencia, ¿no? Todos los ratones vacunados, 1 o 2 dosis, sobreviven al 100%, mientras que los no vacunados fallecen. Y el análisis en pulmones a 2 días y 4 días después de la infección, en este estadio y en este estadio, analizamos la presencia de RNA del coronavirus y lo que podéis observar es, sobre todo a día 4, los ratones vacunados con 2 dosis de la vacuna no detectamos apenas material genético, RNA subgenómico del coronavirus en los pulmones comparados con los controles. Ahora mismo estamos en pleno proceso de análisis de estas muestras y analizar si tenemos virus infeccioso en estos pulmones o no para determinar si la protección es esterilizante, que va en buen camino. Y bueno, ¿y ahora qué estamos haciendo, no? Hemos comprobado que la vacuna en modelo de ratón es muy efectiva. ¿Cuáles son los siguientes pasos que estamos realizando, no? En primer lugar, vamos a confirmar estos resultados en otros modelos animales. Estamos en pleno proceso de análisis en hámsteres, que también son susceptibles a la infección, en una colaboración en Bélgica con el doctor Kai Dalmeyer. Y vamos a realizar en breve estudios en macacos, en Países Bajos, con el doctor Willy Boyers y Petra Mock. Vamos a evaluar la capacidad protectiva de la vacuna en 2 dosis en macacos. La vacuna ya ha sido producida, se transfirió la tecnología a la compañía española Biofabi en Galicia, que está actualmente produciendo los lotes GMP de la vacuna, que esperamos tenerlos en las próximas semanas, que pasen todos los filtros de calidad necesarios y una vez que los tengamos, empezaremos los ensayos clínicos en personas, que estamos ahora en pleno proceso del diseño del estudio, en contacto con la Agencia del Medicamento para obtener las autorizaciones oportunas. Y vamos a realizar un ensayo fase 1, fase 2, en un estudio fase 1 en 12 voluntarios sanos, que se continuará con un fase 2A, fase 2B en 120, 420 voluntarios, que realizaremos en los próximos meses en varios hospitales de España y que estamos en pleno proceso de diseño. Y en función de los resultados, realizaremos un ensayo de fase 3 una vez que tengamos resultados que esperemos que sean prometedores a lo largo de este año. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos vosotros por la atención, obviamente, y al laboratorio del doctor Mariano Esteban, donde trabajamos, las personas del laboratorio implicadas en el estudio, Patricia, Carmen, Adrián, y los colaboradores que tenemos tanto en el CNB como en el CENIC, con los que nos han apoyado en alguna de las técnicas y, obviamente, pues a la financiación, sin la cual no hubiéramos podido desarrollar estos estudios, tanto el Carlos III, CRUE Santander, tanto pública como privada, ferrovial, etcétera, que es fundamental para la investigación. Y nada, muchas gracias y espero que hayáis visto más o menos cómo es el devenir desde el principio hasta tratar de llegar a la clínica de las vacunas. Muchas gracias, doctor García Reza, por una excelente presentación, la verdad, muy interesante.
ahora habrá que ver los próximos pasos de la vacuna. Procedo ya a introducir la ponencia de la doctora Martínez. Ella nos va a presentar la importancia de la vigilancia genómica del virus del SARS-CoV-2 y qué está haciendo España a este respecto. También nos introducirá un poco las famosas variantes de interés que tenemos ahora mismo circulando por todo el mundo y su relación con las vacunas actuales y futuras. Adelante. Bueno, pues yo voy a hablar de la vigilancia genómica en tiempos de pandemia, he cambiado un poco el título y yo diría que es la presentación que más me ha costado terminar, porque la he terminado esta mañana, porque al final los datos van variando tan rápido y van apareciendo tanta información y quería que estuviera realmente actualizada, que ya os digo que me ha costado mucho el darle la forma final. Bueno, yo soy la responsable del servicio de secuenciación de la Fundación Fisabio y nosotros participamos secuenciando digamos, el genoma del SARS-CoV-2 dentro del marco del proyecto SECOVID. Cuando empezó todo esto, cuando empezó pues, la pandemia o la epidemia, en un principio la pandemia, allá por el mes de marzo se pidieron proyectos y uno de ellos fue el SECOVID, cuyo, digamos, objetivo era, pues eso, basado en estas muestras, restos de diagnóstico, de muestras positivas y la información epidemiológica asociada, obtener la secuencia genómica. En este proyecto participan más de 40 hospitales de toda España. Quiero decir, aquí realmente nosotros estamos secuenciando, pero lo hacemos gracias a esos compañeros y compañeras en los hospitales que encuentran tiempo para enviarnos las muestras positivas. Y el objetivo era realizar 20.000 muestras el primer año. Actualmente llevamos recibidas 12.000, o sea que estamos, yo creo que prácticamente lo conseguiremos. Y bueno, estos números os los comento, tenéis aquí la página del consorcio, son números que ahora mismo pues evidentemente han aumentado. Fisabio, por las características que tiene este servicio, que estaba muy bien dotado en máquinas de última generación y porque no tiene carga asistencial, eso es básico, pues somos el participante que más secuencias ha aportado al proyecto. ¿Y qué hacemos con las secuencias? Porque claro, al final es esto. Pues mira, hacemos varias cosas. Una de ellas, una vez obtenidas, es que se llevan a una base de datos general que se llama GISAID, que actualmente recoge más de 275.000 secuencias genómicas del virus, ¿vale? De diferentes países de todo el mundo. Y a partir de esa base de datos se alimentan otras 2 bases de datos, otros 2 recopilatorios, digamos, globales. Uno se llama NextStrain y el otro se llama Pangolin, ¿vale? En honor a este animal pobrecito que empezó, bueno, dicen que empezó todo esto. Entonces, NextStrain, ¿qué es lo que hace? NextStrain lo que hace es realizar los mapas de dispersión genética del virus. Yo os animo a entrar, porque es muy didáctico también ver cómo el virus y las diferentes variantes se van moviendo por el mundo. Y en cambio, Pangolin lo que hace son los análisis filogenéticos. Pangolin realmente determina pues, cuáles son las variantes que tienen mayor frecuencia a nivel global y también, digamos, que señala aquellas variantes preocupantes, ¿vale?, que actualmente pues, se componen de 3. Y si es verdad que las variantes que tienen mayor frecuencia pues, son los linajes raíz, el linaje pues, que apareció en China, el linaje inicial europeo, aquel de Italia. Las variantes que ahora mismo preocupan, y todos lo sabréis, son 3. La variante inglesa, que también la llaman B.117, la variante sudafricana y la variante brasileña. La nomenclatura es un poco un lío, porque cada organismo ha ido cambiando. Esta es la nomenclatura de Pangolin, pero ahora os comentaré porque seguramente podéis ver varios nombres en prensa y es bastante complicado. Hablamos de la primera. La primera es la variante B.117 o también llamada VOG 2020-1201, Variant Under Investigation, o 2002-1201. Esta variante apareció en el Reino Unido en realidad en septiembre, aunque saltó la alarma sobre todo en diciembre. Y en España apareció el 26 de diciembre del 2020. Aquí tenéis una figura que veis realmente pues, cómo ha ido aumentando la cantidad de la frecuencia, digamos, de esta variante en el tiempo. Y abajo tenéis un mapa de aquellas regiones o países del mundo en el que la transmisión de esta variante ya es local. Como veis, realmente se ha expandido muy rápidamente por todo el mundo y su transmisión es local en muchas regiones. ¿Y qué tiene esta variante que preocupa? Tiene unas mutaciones en la proteína de la espícula, que es la que va a realizar la unión con el receptor humano. Son estas mutaciones que os he indicado aquí. Es muy complicado al final estar memorizando la nomenclatura de las mutaciones,
pero os he puesto 3 importantes. La más importante es la N501I, es una sustitución de una base por otra y esto confiere a esta variante una mayor afinidad por el receptor humano. Otra mutación de relevancia aquí es la P681H, que in vitro pues, se ha visto que tiene una ventaja selectiva para la infectividad celular. La siguiente variante, la sudafricana, que es más sencillo así el entendernos, porque como os digo, tiene infinitas nomenclaturas, apareció en Sudáfrica el 8 de octubre del 2020 y en España en enero del 2021. Como veis también, su frecuencia ha aumentado con el tiempo y aquí la transmisión local es mucho más contenida. Existe transmisión local, al menos hasta el momento, en Reino Unido y también en la zona del sur de África, ¿vale? De África del Sur. ¿Qué contiene esta variante que la hace tan peligrosa? Pues por una parte, esta sustitución N501I, que le confiere esta mayor afinidad con el receptor, y por otra parte, una mutación bastante puñetera, que es la 484K, que se ha visto implicada en una disminución de la afinidad de los anticuerpos. Entonces, realmente es un problema que luego lo comentaremos de cara a tratamientos y, evidentemente, posiblemente también de cara a las vacunas. La variante brasileña, la última en llegar, digamos. Esta variante apareció el 16 de diciembre del 2020 en viajeros que volvían a Japón desde Brasil y también el 18 de enero en Corea del Sur, también fue el primer caso. Esto es otra de las cosas que os comento que he tenido que hacer a última hora porque, bueno, a última hora no, pero evidentemente yo tenía apuntado que no se había detectado en la Unión Europea cuando hice la presentación y no, evidentemente hubo un caso el 22 de enero en Alemania. Esta variante es verdad que la transmisión local está muy restringida a la zona de Brasil. También contiene esta mutación, esta sustitución 501I y la 484K. Pero claro, esto era en un principio, porque ahora recientemente, esto era cosa de hace 2 días, se han visto variantes digamos, inglesas que han incorporado también esta mutación preocupante 484K. Entonces, como os digo, este tema es una constante renovación de información y esto es debido porque, como ya se ha dicho, el virus muta. Muta poco, aproximadamente 2 mutaciones al mes, pero muta. Y evidentemente las variantes han existido desde el principio y continuarán existiendo. Por eso es tan importante vigilarlas y ser consciente de cómo va cambiando su frecuencia en la población. Y cuando hablamos de análisis de riesgos de estas variantes, que Pangolin considera variantes de interés, variants of concern, pues nos remitimos siempre a 2 informes. Uno del Centro Europeo de Control de Enfermedades y otro que emitió el Ministerio de Sanidad, los 2 más o menos por las mismas fechas, sobre el 20-22 de enero. Estos informes, digamos que analizan estas variantes en torno a 4 ejes: letalidad, transmisibilidad, tratamientos y vacunas. Y un poco vamos a hacer un resumen de todo ello, un poco más actualizado, que estos informes ya se han quedado obsoletos. Letalidad. La letalidad es un continuo decir y desdecir de estudios. Es verdad que sobre la variante inglesa, al principio se informó de un posible aumento de la letalidad, luego se revisó el artículo y se dijo que la muestra era pequeña, el trabajo estaba sesgado, que el aumento de la letalidad se debía pues, a que sí que hay un aumento de la transmisibilidad y del número de infecciones, pero ahora hay estudios también que apuntan a que eso pudiera ser cierto. Tampoco hay datos que impliquen un aumento de la letalidad en las variantes sudafricana y brasileña y también se piensa que el aumento puede ser consecuencia de su mayor transmisibilidad. Lo que sí que se ha visto es que posiblemente esa menor afinidad de los anticuerpos debido a la mutación hace que estén mucho más implicadas en casos de reinfecciones. Si hablamos de transmisibilidad, la transmisibilidad de la variante británica está comprobadísimo que aumenta. Aumenta entre un 50 y un 70%. Esta imagen que os muestro es cómo va aumentando a lo largo del tiempo en diferentes países, esta variante en diferentes países, en Dinamarca, en Suiza y en Reino Unido. Y como veis, la tendencia es clara e inexorable. De hecho, incluso esta imagen que refleja el caso de Dinamarca en confinamiento, se observan cómo los casos disminuyen, pero cómo la proporción de esta variante, debido a esta mayor transmisibilidad, aumenta claramente y rápidamente además. ¿Y España? Pues en España
digamos que si hablamos de esta variante, y estos datos son del 29 de enero, y ya os digo que ahora mismo seguramente es más, estaremos hablando en Cantabria y en Madrid aproximadamente de que 1 de cada 4 casos es de la variante británica. En Cataluña, a fecha de 29, era un 10%. Y en la Comunitat Valenciana el problema es que no se están secuenciando todavía suficientes muestras como para poder dar una estimación. Pensar que en esta variante los datos que se están dando no son por secuenciación, los datos de aparición de esta variante, sino con fallo de prueba diagnóstica. De las 3 PCRs, una falla y eso indica que posiblemente se trate de esta variante y entonces se secuencia para confirmarlo. También en esta presentación yo tenía apuntado que la variante sudafricana no había sido detectada en España y bueno, y esto sí que fue de ayer, esto es noticia de ayer. Se ha detectado en Barcelona un caso de la variante sudafricana y además en una persona sin relación con el país, quiere decir que no ha viajado. Con lo cual esto apunta a que posiblemente ya haya una transmisión local, al menos en la zona de Cataluña, de esta variante. Como veis, todo va muy rápido. Y en cuanto a tratamientos, pues evidentemente si hay una reducción de la afinidad por los anticuerpos, pues eso es un problema en cuanto a los tratamientos basados en anticuerpos monoclonales, sobre todo de pacientes de la primera ola. Y también se ha visto que la mutación 484 en combinación con otro tipo de mutaciones también reduce la susceptibilidad a tratamientos con anticuerpos policlonales de algunos individuos. Por suerte, no toda la inmunidad a nivel, digamos, ya humano se basa en anticuerpos. Ahí podemos estar tranquilos y tranquilas. Y bueno, ya hablemos de vacunas, que es el tema estrella de estas jornadas. Pues esta es la información más reciente de la que dispongo. Pfizer Biotech es cierto que presentó un preprint, decían que neutralizaban perfectamente la variante inglesa, Moderna también, pero sí que es cierto que su vacuna se reveló 6 veces menos eficaz contra la variante sudafricana. Es cierto que esto no es preocupante si se reciben 2 dosis de la vacuna y además pensar que son vacunas con una efectividad muy elevada. Hay vacunas que están circulando y que se ponen regularmente con menor efectividad. Y aún así, Moderna está promoviendo una variante candidata de refuerzo contra esta variante en concreto. En cuanto a los otros casos, Novavax y Johnson & Johnson, de los cuales han hablado en un principio, pues sí que se ha visto que hay una diferencia en cuanto a su eficacia en diferentes países y que posiblemente esa diferencia en la eficacia pues se deba a la mayor frecuencia en esos países de otras variantes. No debería de preocuparnos. Esta tabla refleja pues eso, la multitud de vacunas con las que contamos o contaremos. Y además, muchas de ellas están basadas en la tecnología de RNA, que son muy, muy fáciles de modificar y de volver, digamos, a poner en el mercado. Además, como os digo, su eficacia es muy alta, con lo cual, digamos que aunque haya una pérdida en cuanto a esa eficiencia de la vacuna, no debería de preocuparnos si las dosis se respetan. Y también está la esperanza, pues evidentemente de vacunas que produzcan esta inmunidad esterilizante como esta que nos ha presentado el doctor Arriaza, que evidentemente si el virus no se replica y no se encuentra en estos pulmones de ratones, pues si el virus no se mueve, no muta. Si el virus lo paramos, no muta. Entonces, esto es la esperanza. Y mientras nosotros, digo nosotras, porque somos casi todas mujeres o todas, seguiremos aquí y seguiremos secuenciando y seguiremos intentando pues informar de las variantes que están circulando al Ministerio, a la Consellería y a quien sea necesario pues para que se tomen las medidas oportunas. Y no quiero, aquí tenéis el contacto también del servicio de secuenciación por si os interesa. Y pensar eso, que nosotros realmente estamos secuenciando gracias al trabajo del personal sanitario. Y eso tiene que quedar muy claro, porque realmente el esfuerzo que hacen es mayúsculo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. Excelente presentación. Nos hemos comido el tiempo bastante. Aún así, vamos a tener un turno de preguntas. Hemos recibido un aluvión de preguntas. Tengo aquí más de 30 preguntas. Vamos a seleccionar algunas de ellas. Si os parece bien, vamos a empezar por orden en el que se han presentado las diferentes intervenciones. Y, por ejemplo, tenemos una pregunta para Juanjo. ¿Qué diferencias se han detectado en cuanto al grado de participación de los profesionales con respecto a otras vacunas
nuevas, en particular con las vacunas antigripales que cada año presentan variaciones? Bueno, pues aún es muy pronto para analizar grado de participación. Tengo que decir que aquí en la Comunidad Valenciana sí que estamos teniendo un alto grado de participación y de registro de vacunaciones y de registro de acontecimientos adversos. Están llegando bastantes, pero bueno, era de esperar con la situación en la que estamos y las campañas de vacunación y la vacunación masiva que se está realizando. Pero no tenemos datos hasta que no pase el tiempo y analicemos una campaña con otra y veamos concretamente el número de vacunados y número de notificaciones que se han realizado. Muy bien. Bueno, igual José Antonio Lluch sí que sabe un poco más de registros que se han hecho por ahora y tal. No lo vamos siguiendo, en fin, estamos demasiado ocupados con todos los líos que tenemos con la vacunación y no sé, pero no llevamos un seguimiento muy cercano, pero lo que hemos visto se parece, que lo vemos a través del registro de vacunas, no la declaración global, pues se parece mucho a los perfiles de la vacunación de gripe y también de quién se está vacunando, lógicamente. Hay mucho sanitario que ha declarado alguna reacción y algunas personas en residencias. Y lo que sí que parece es que el perfil que tienen de seguridad es el que esperábamos, ¿no? que era bastante alto, ¿no? Perfecto, pues mira, ya que estás por aquí respondiendo, te lanzo otra pregunta más. ¿Qué incidencias relevantes a solventar en el futuro se han detectado en la logística del proceso de vacunación? Y una segunda pregunta por el mismo conferenciante aquí. ¿Cuáles son los reparos al uso de la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años? Pues respecto a la primera pregunta, sobre todo han sido los problemas muchas veces casi sobrevenidos del suministro, ¿no? Las comunicaciones que ha hecho Pfizer en las disminuciones de dosis previstas para entregar han sido a muy corto plazo y esto ha obligado a reprogramar muchas acciones, ¿no? Este quizás sea el problema más importante. Esperemos que se vayan estabilizando los suministros y sobre todo que vayan aumentando en cantidad para como decía en la presentación, alcanzar unas buenas coberturas y una protección importante de población. Respecto a la segunda pregunta, bueno, la propia ficha técnica que aprobó la Agencia Europea del Medicamento, lo que se recoge es que con los datos que aportó la compañía no había suficiente información como para establecer la efectividad en personas, en realidad hablaba de mayores de 55 años, ¿no? Esto lo que nos ha llevado, lo que ha llevado a varios países y aquí en España, como decía, está pendiente de tomarse la decisión, es a valorar si merecía la pena administrarlas en un grupo de población que normalmente tienen una peor respuesta inmune por la inmunosenescencia o desviar, entre comillas, estas vacunas a población más joven en la que la efectividad es una efectividad buena y reservar las vacunas de RNA mensajero, que son las otras que disponemos a estos grupos más mayores, ¿no? Probablemente con la información que vaya aportando las compañías, porque, bueno, pues lo que comentaba Yusia de la actualización de los datos pasa en todo, ¿no? Pues probablemente en unas pocas semanas pues haya más información sobre esta vacuna y es posible que haya algún cambio de criterio. Pero con la información esta parece razonable el limitarlo por debajo teniendo la alternativa de las otras vacunas. Muchas gracias. Para el doctor García, yo tenía una pregunta personal, pero vamos a priorizar primero las del resto. Tengo una pregunta que viene de Javier Díez, me suena bastante ese nombre. ¿Cuánto presupuesto ha puesto el gobierno español en el desarrollo de su vacuna desde el inicio de la pandemia? Hemos oído que el británico dio varias decenas de millones para la vacuna de Oxford. Este tipo de información también me parece muy interesante y saber un poco pues desde dentro cómo lo tenéis vosotros. Sí, no, muy interesante. Eso pone de relevancia la importancia, ¿no?, que se le ha dado a la investigación en España, ¿no?
no solo la de Oxford, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el gobierno del Reino Unido dio hablo de memoria, ¿vale? 22 millones de libras al laboratorio de Sarah Gilbert, que es de la Universidad de Oxford, que son los que han desarrollado el adenovirus expresando la S, 22 millones de libras, y a otro laboratorio de la Universidad de Londres, Robin Shattuck, que ellos han generado una vacuna de ARN, otros 22 o 23 millones de libras. Solo 2 laboratorios del Reino Unido, más de 40 millones de libras, el gobierno público del Reino Unido, ¿no? En España, todos sabéis que cuando llegó el aumento de casos en primavera, pues el gobierno, a través del Carlos III, dedicó una partida presupuestaria para investigaciones en coronavirus, ¿no? Dentro de esa partida presupuestaria, que eran, creo recordar, que eran, ya se me ha olvidado el dinero que eran, pero dentro de esa partida, que creo que eran 20 millones de euros, nosotros hemos recibido una financiación de 750.000 euros, ¿vale? Luego hemos ido teniendo financiación a través de otras entidades privadas, por donaciones de Ferrovial, a través de la Fundación CRUE Santander también tenemos un proyecto, la Caixa también. Digamos que si sumamos todo, alrededor de 2 millones como mucho. O sea, eso en el desarrollo inicial. Pero el problema no es ese. El problema no es la financiación que llegue a un laboratorio de desarrollo de vacunas. El problema que tenemos en España es de infraestructura, de traslación de las vacunas a las empresas, de tener una red robusta de ensayos clínicos que esté todo bien engrasado. Ese es el real problema que existe en España. Puesto que nosotros la vacuna realmente la teníamos, el candidato vacuna generado en el laboratorio lo teníamos generado en abril. En abril ya lo disponíamos de él. Lo que pasa que las fases posteriores de encontrar una empresa, de acelerar todo eso es donde hemos fallado. Por ejemplo, si lo equiparamos a Oxford, Oxford ya tenía contactos con AstraZeneca desde hace muchos años, porque ya se conocían, ya habían generado otros candidatos a vacuna frente a otras enfermedades y digamos que todo estaba muy bien engrasado. Y en España es realmente lo que falla, o sea, el tener un tejido biotecnológico de vacunas humanas que uno sepa también a qué puertas llamar desde un principio, ¿no? Digamos, eso no está establecido y es el gran fallo que ocurre en España, ¿no? Y no tener empresas. Nosotros nos hemos encontrado desde el principio con trabas, por ejemplo, para hacer ensayos en monos. Ya sabéis que los ensayos en monos son esenciales para entrar en fase 3. Si no tienes ensayos en monos, no entras en fase 3. Y nosotros hemos contactado ya desde primavera del año pasado con varios laboratorios y nos decían que tenían otras prioridades, obviamente. Entonces, claro, si no tenemos de esas infraestructuras, vamos a ir mucho más lentos. El ensayo en monos vamos a hacerlo al final en Países Bajos. Y ellos han ido priorizando hasta el momento que nos han dicho, venga, ya lo podéis hacer. Pero antes ha habido otras vacunas que han ido probando. O sea que estamos a la cola comparado con otras vacunas. Yo estoy convencido de que si eso lo hubiéramos tenido en España bien engrasado desde hace años, probablemente no solo la nuestra, sino otras vacunas generadas en España ya estarían ahora mismo en fase 3 segurísimo. Sí, no, desde luego está claro que en comparación con otros países europeos o con Estados Unidos, la interacción entre la investigación y digamos, el sector privado es algo que falla bastante. Es algo que desde luego se debería estimular y la Comisión Europea intenta a través de financiar proyectos que abogan por una colaboración entre institutos públicos y las empresas privadas, incrementar y mejorar esto. Pero es verdad que en España tenemos todavía mucho que mejorar, pero bueno, estamos todavía a tiempo y si algo bueno puede salir de todo esto es pues estrechar lazos entre academia y sector privado. Exacto, sí. Vale, tengo por aquí también una pregunta para la doctora Martínez. Por lo visto hasta ahora, ¿qué expectativas hay en cuanto a la gravedad de las mutaciones? ¿Qué expectativas? Es hacer un poco polémica, pero... A ver, la gravedad de las mutaciones es la que he comentado. Quiero decir, realmente son variantes más transmisibles,
¿vale? Y eso ya es suficientemente grave de por sí. Son variantes aparte en la que los tratamientos basados en anticuerpos, especialmente en monoclonales y de la primera ola, pues tienen menor eficiencia y claro, y todo ello por sí mismo ya supone una gravedad. O sea, pensar la gráfica que he señalado de Dinamarca. O sea, cuando una sociedad está confinada y aún así una variante aumenta, es porque realmente la capacidad que tiene pues, de pasar de persona a persona es muy elevada. Entonces, ¿cuál es la consecuencia directa? Pues lo pongo muy gráfico. Nosotros ahora se supone que estamos aplanando una tercera ola, ¿no? Si la variante británica empieza a aumentar su frecuencia en España, lo que vamos a ver es que aplanar esa tercera ola nos va a costar mucho más que aplanar la primera y la segunda. Porque, claro, esa variante, pese a que, bueno, a pesar de que le pongamos trabas, se está transmitiendo más. Y eso es lo que vamos a ver. Quiero decir, eso no es que sea una previsión, eso va a ser una realidad. Entonces, eso en cuanto a la variante británica. Evidentemente, pues, como os he comentado, la sudafricana y la brasileña, pero sobre todo la sudafricana, la brasileña aún no nos ha atacado de esta manera, están implicadas en reinfecciones. Personas igual que se hayan infectado en una primera ola y que no se hayan, evidentemente, que no hayan recibido vacuna, puede haber una reinfección. Entonces, pues sí, suponen un riesgo y un riesgo directo. Y el problema es que hay que seguir vigilando, porque como os comentaba, la mutación implicada en una reducción de la eficiencia de los tratamientos de anticuerpos o de la unión con anticuerpos, ahora mismo se ha visto también en la variante inglesa. Si le supone, digamos, un beneficio a la variante inglesa a nivel evolutivo, pues evidentemente se va a fijar en la población. Entonces, toda mutación y sobre todo pues, que implique un cambio en el fitness del virus, en la capacidad que tiene de infectar y de transmitirse, pues supone un problema y hay que vigilarlo, evidentemente. Las medidas van a tener que estar en consonancia con eso. Muchas gracias. Volvemos a Juanjo. Esta es una pregunta personal que yo tenía, pero la voy a enlazar con otra de las preguntas que he visto en la cajita. Y es básicamente, se han notificado o se han visto algunos casos de reacciones anafilácticas en algunos de los vacunados. Y en relación también, por aquí veo uno de los comentarios que una compañera ha tenido o ha escuchado sobre una reacción anafiláctica al látex también. ¿Cómo crees o cómo de seguro crees que sería vacunar a personas alérgicas o con este tipo de alergias tan pronunciadas? Perdón, según con los datos de los que disponemos, no existe una contraindicación para la vacunación, excepto para las personas que tengan una alergia descrita a los componentes de las vacunas, que siempre vienen incluidos en las fichas técnicas. Si una persona tiene una alergia descrita a alguno de esos componentes, sí que está contraindicada la vacunación. Y luego, no obstante, personas que con la primera dosis hayan tenido alguna reacción alérgica grave, por ejemplo, una reacción anafiláctica, pues también está contraindicado pues, la administración de la segunda dosis. No obstante, no hay datos que nos digan que pacientes con alergias a otros tipos de medicamentos o alimentarias deban de no ser vacunados, pero siempre pues hay que individualizar en cada caso y depende mucho de cada tipo de paciente y bueno, eso es más, se puede consultar directamente con el médico de atención primaria o con el alergólogo, pero vamos, lo que está descrito, la contraindicación para la no vacunación es alguna alergia a algún componente de la vacuna o una reacción alérgica grave tipo anafiláctica con la primera dosis. Muy bien, muchas gracias. También tengo por aquí una pregunta que me ha parecido muy interesante para el doctor Yuk y es, en base a la experiencia de otras campañas de vacunación, si hubiera habido un suministro ilimitado de vacunas, ¿cuánto tiempo consideraría que se hubiera necesitado para alcanzar la inmunidad colectiva de alrededor del 70% en la Comunidad Valenciana? Es un poco especulación, pero... No, pero bueno, en la línea de la especulación, los escenarios que estamos trabajando en la capacidad de vacunación, desde luego sobrepasan con mucho las 300.000 dosis semanales. No son escenarios
que llevasen a un estrés súper extraordinario a los dispositivos de vacunación que existen en la comunidad. Esto lo basamos, por un lado, en la capacidad que ha tenido en la última campaña de vacunación, la capacidad media que ha tenido el sistema sanitario para vacunar en la vacuna de la gripe, porque no hay que ver el conjunto de la campaña. Al principio se vacuna muchísimo más y al final se vacuna muy poquito, pero en la temporada media están alrededor de 30.000 dosis diarias de vacunas de gripes administradas. Y luego, en la capacidad que podrían tener otros servicios que podríamos disponer de ellos, que no es estrictamente la atención primaria, son, por ejemplo, servicios de prevención de riesgos laborales, clínicas de mutuas patronales, servicios privados que también se ofrecen a la vacunación, que podrían duplicar esas 150.000 dosis de lunes a viernes, que evidentemente, si nos dan muchísimas más dosis, trabajaremos todos más, ¿no? Y luego siempre decimos, medio en broma, medio en serio, que si nosotros tuviésemos 1 millón de dosis para ponerlo, pues siempre tendríamos la opción de declarar a efectos de atención un lunes y un martes como festivos, dejar trabajando a los equipos de sanitarios que atienden a la población el lunes y martes y el resto de la población, de los trabajadores sanitarios, ponernos todos a vacunar. Es decir, aquí el criterio que se ha establecido es, mientras tengamos dosis, intentar cubrir el mayor número posible de población, teniendo la precaución de planificar para garantizar las segundas dosis, pero no guardar más dosis en la nevera de las que estrictamente consideremos que nos permitan garantizar esas segundas dosis. Yo creo que se podría llegar, con un número ilimitado de dosis, se podría llegar con facilidad al verano con ese 70% de población que hubiese recibido las dos dosis. Lo que falta, evidentemente, son esas dosis, ¿no? Y luego un comentario, porque me ha parecido entender la pregunta que le hacías a Juanjo, que hablabas del látex, ¿no? Las vacunas no llevan látex, ¿no? No hay ninguno de los componentes de los viales de la vacuna tiene látex, y en principio el material de inyección ya hace mucho tiempo que se evitó este componente porque era un componente con una frecuencia alta de personas alérgicas, ¿no? Claro, y que la paciente tenga antecedentes de alergia al látex y haya tenido una reacción alérgica no quiere decir que tenga que ser producido por la alergia que ella tenía descrita con anterioridad. Pues muchas gracias por las respuestas. Voy a volver a pasar a preguntar al doctor García Arriaza. Esto es un mix de la pregunta que tenía yo con otra de las preguntas que he visto por la caja de preguntas y respuestas, y es básicamente que los ensayos clínicos de estas nuevas vacunas que ya han llegado una vez, se han aprobado otras vacunas en las agencias regulatorias, los ensayos clínicos van a estar, digamos, un poco marcados por la ausencia de grupos placebo, ¿no? Al menos en países desarrollados. ¿Cómo se plantea en este sentido vuestro ensayo clínico? Sí, no, buena pregunta, claro, obviamente, es una implicación ética, ¿no? Si ya hay vacunas en la población, dejar grupos placebo, digamos, entramos en aspectos éticos. Lo que estamos diseñando ahora es vacunar con nuestra vacuna en fase 1 sin tener un grupo placebo, y eventualmente cuando lleguemos a fase 2, 2A, 2B, comparar con personas vacunadas, por ejemplo, con la de Oxford, que es una vacuna similar, y compararlo, la inmunogenicidad y seguridad que produce con otra vacuna ya aprobada. Es lo que se está ahora tratando de diseñar. Muy bien, muchas gracias. A ver, estoy intentando buscar una pregunta para la doctora Martínez, pero veo que como respondías algunas en la zona de las preguntas y respuestas, quizá podemos lanzarlas al resto de gente, porque no sé si todo el mundo estará atento a la caja de preguntas y respuestas. Y voy con la primera que he visto por aquí. ¿Cuál será la eficacia de las vacunas actuales respecto a otras variantes del virus? No he entendido totalmente la pregunta, porque la eficacia respecto a las variantes estas de interés, evidentemente, es la que he comentado, y es lo que estaba respondiendo ahí en la cajita de preguntas y respuestas. ¿Cuál será la eficacia frente a nuevas variantes que aparezcan? Eso no lo podemos saber. Al final, eso es lo que no podemos responder.
Sí, lo único que sabemos es que si el virus sigue circulando, las mutaciones aparecerán y por azar y mala suerte, alguna Mira, cara... pensar lo que he comentado, el ritmo normal de mutación de este virus es bajo y son 2 mutaciones al mes aproximadamente. Pero estas variantes que han aparecido, sobre todo la sudafricana y la brasileña, tienen más mutaciones de las que serían esperables a un ritmo de mutación normal. Y esto, pues hay diferentes hipótesis, pero por ejemplo en el caso de la brasileña, pues estamos hablando de una variante que apareció en Manaus, que es una población pues que tenía pues unas tasas de incidencia de la enfermedad muy altas. O sea, realmente hay múltiples factores que pueden generar que aparezcan nuevas variantes pues con más velocidad. Y la vacunación es una de ellas. Quiero decir, como presión selectiva, la vacunación no tiene rival, y más la vacunación que vamos a realizar tan rápida, con tanta diversidad de vacunas. O sea, claro que el virus va a mutar. Y claro que va a mutar, es decir, va a seguir mutando, y evidentemente el que encuentre pues una ventaja selectiva para escapar de la vacuna, pues se va a multiplicar más. Esto es Darwin en estado puro, es así. ¿Y qué va a implicar? No lo vamos a saber, pero es lo que comentaba con la tabla de vacunas. Hemos tardado 1 año en sacar unas vacunas. Hay algunas vacunas que se basan en tecnología de ARN, que son fácilmente, digamos, pues eso, manipulables, quiere decir que se puede modificar la secuencia y producirlas. No debemos de preocuparnos, es que es lo que pasa con la gripe todos los años. Este virus evidentemente va a mutar y vamos a poder pues estar preparados y vamos a poder hacerle frente. Y evidentemente si llegan vacunas con inmunidad esterilizante, pues esto es una maravilla, porque cuando el virus no se replique, pues ahí sí que vamos a ganar una gran batalla. Desde luego. Querría preguntar a la organización si es posible hacer una ronda más de preguntas entre los ponentes, porque nos hemos pasado del tiempo, pero tenemos una cantidad de preguntas y muchas veces son súper interesantes. No sé si sería posible alargar un poquito más para una ronda más de preguntas. Ante la no respuesta, yo continúo. Hasta que todos nos vayamos de aquí. Así que, nada, una pregunta para Juanjo también, que tenía por aquí. ¿Hay en España algún mecanismo de estudio en caso de una alarma de seguridad, como por ejemplo lo que ocurrió con narcolepsia para la vacuna de la gripe en 2009? Bueno, pues lo que os he estado contando más o menos es lo que hacemos. Tenemos un listado de AESIS que he mencionado un poco por encima. Son unos términos relevantes, unos acontecimientos adversos de especial interés, y tenemos ahí marcados un listado de cada uno de esos términos. Hemos creado un anexo de documentación, y en función de si nos llega un caso que se considera AESI, pues ya gestionamos de una forma más focalizada y más concreta el caso. Tiene que reunir unos criterios de diagnóstico, y luego tenemos una forma de trabajar con esos casos un poco especial. Bueno, por ejemplo, pues el término de narcolepsia estaría incluido dentro de estos programas de AESI, ¿vale? Entonces, en el momento que se reconoce un grupo de acontecimientos adversos dentro de una AESI, pues se iniciaría pues todo el proceso de identificación de gestión de señales mucho más rápido, porque estamos controlándolo como mucho más focalizado en ellos. Entonces, allí se inicia todo el proceso de gestión de señales, se tiene que ampliar toda la información, validar, confirmar, y ya pasa a un procedimiento europeo. Está el PRAC, el Comité para la Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea, que sería quien se encargaría de solicitar la información al titular de la autorización de comercialización sobre los datos más concretos de los ensayos clínicos, de los estudios que siguen haciendo debido a esta autorización condicional. Entonces, ahí se tendría que evaluar y gestionar toda esa información. Entonces, cuando ya se detecta un posible riesgo, pues ya se toman las medidas reguladoras oportunas. Ya vienen siendo, pues depende de lo que sea, pues se incluyen fichas técnicas, se
se incluyen advertencias si es concretamente en una población determinada de riesgo o, bueno, pues una serie de medidas reguladoras que se tengan que tomar según el riesgo que hemos detectado y confirmado. Muchas gracias. Tengo también otra por aquí para Dr. Yuk. ¿Cómo se va a organizar la vacunación de los mayores de 80 años a nivel de logística y para cuándo está previsto empezar con ello? A ver, la organización en mayores de 80 años y sobre todo en todos los colectivos que sean fácil de identificar por los listados que podemos obtener, se hará mediante agendas. Agendas que hemos visto que funcionaban en el tema de la gripe, pero que a diferencia de cómo se hizo en la gripe, la citación no se iba a hacer de manera proactiva desde los propios centros de salud o de los centros de vacunación. Se haría de otra manera, ¿no? Para no sobrecargar a equipos que ya están bastante sobrecargados y poder dedicarlos a lo que de verdad merece la pena, que es que vacunen, ¿no? ¿Y cuándo? Pues esperemos que pronto, ¿no? Pues en cuanto nos empiecen a confirmar las dosis un poco más altas de las vacunas de Moderna y de Pfizer, pues empezaremos, ¿no? Porque de momento todavía los suministros están por debajo de los que se habían establecido al principio de la campaña de vacunación, de lo que había comunicado Pfizer, y tenemos que reservarlos para garantizar las segundas dosis. Pero en cuanto empiece a haber una disponibilidad de dosis, pues empezaremos seguramente de arriba abajo, es decir, empezaremos por los mayores de 90 y seguiremos bajando por los grupos de edad. Perfecto. Pues siguiente pregunta para el doctor García Arriaza. Tras la vacunación al generar anticuerpos, se ve alterada la serología. En concreto, una persona con la vacuna recién puesta puede presentar IgMs, IgGs, las dos. Gracias. Hombre, cuando vacunas, nosotros lo que hemos analizado son las IgGs, ¿no? Que son al final los anticuerpos que acaban neutralizando al virus, ¿no? En modelos animales tenemos títulos de IgG muy altos. Obviamente, al poco tiempo después de vacunarse se inducirán también las IgMs, ¿no? Pero sobre todo las IgG tenemos títulos muy altos que tanto frente a la proteína S completa como frente al RBD, que es el dominio de unión al receptor, y bueno, pues digamos que eso ahí sí que tenemos altos niveles de respuestas de anticuerpos, ¿no? Sobre todo IgGs, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues la última pregunta del día va a ser un poco un combo quizá para la doctora Martínez y para el doctor Yuk. Y básicamente quería preguntaros, a ver si me encuentro la preguntita. Vale, se ha visto que haciendo secuenciación a partir del material extraído en aguas residuales, se ha visto como que es un poco un predictor, ¿no? de lo que está por venir y las variantes que están circulando antes de que las detectemos, digamos, a nivel, digamos, entre nosotros, ¿no? Estas variantes se han detectado antes de ser oficialmente detectadas por otros tipos de sistemas. ¿Sería esta herramienta de recogida, digamos, de aguas residuales y luego secuenciación o análisis de lo que de las variantes y de los tipos de SARS-CoV-2 que tenemos una herramienta útil tanto en salud pública como también a la hora de detectar estas nuevas variantes circulando entre nosotros? Yo respondo de la parte de secuenciación. Difícilmente recoges un virus entero, o sea, para poderlo secuenciar de las aguas residuales. Aunque se ha podido secuenciar en algunos casos, básicamente lo que se hace es detectar el virus y la presencia del virus y la cantidad del virus. Sí que es cierto que nosotros hemos podido secuenciar muestras de aguas residuales, pero no es algo que se pueda hacer en todos los casos. O sea que desde el punto de vista metodológico es muy complicado implementar eso como una vigilancia genómica de agua residual. ¿Vale? Sí que se puede detectar la presencia fácilmente porque los restos virales están ahí, pero pensar que para que el RNA aparte se degrada muy fácilmente y para secuenciar necesitas tener, aunque esté fragmentado, pero necesitas tener el virus. Entonces, como caso excepcional se puede hacer, pero no para detectar variantes, sino para ver un poco pues la cantidad de virus, que es para lo que lo está haciendo, por ejemplo, la ciudad de Valencia, pues qué cantidad de virus hay en cada barrio, se aumenta o disminuye, pero no para vigilar variantes.
En la parte de salud pública se está utilizando este indicador para adaptar algunos protocolos, por ejemplo, de cribados en residencias, ¿no? Esto sí que se está utilizando, o sea que sí que se utiliza porque de alguna manera está indicando hasta qué punto hay una circulación comunitaria del virus, ¿no? Y esto condiciona también algunas actividades de salud pública, sobre todo de vigilancia, ¿eh? Las de vacunación, evidentemente, sería un poco más independiente, ¿no? Porque recomendamos vacunar a todas las personas que no tengan sintomatología, porque sabemos que la vacuna es segura, incluso cuando se ha administrado en pacientes que estaban enfermos sin sintomatología o que han desarrollado la sintomatología después de recibir la enfermedad, su nivel de seguridad es también similar al resto de pacientes. Por lo tanto, en ese campo poco, pero en el campo de la vigilancia epidemiológica sí que se está utilizando esta variable como un criterio más a considerar. Claro, exacto, es como para detección, pero no para el tema de secuenciación. Y a mí sí que me gustaría comentar una cosa relacionado también con aquello que ha comentado el doctor Arriaza sobre la financiación y digamos que la capacidad de España para responder a este tipo de retos. No sé si sabéis, supongo que sí, el Ministerio lanzó el pasado 22 de enero un protocolo para la vigilancia genómica, realmente para implementar en las comunidades autónomas este tipo de vigilancia, ¿no? Para la detección de variantes y para la secuenciación del virus. Claro, este país no está preparado, quiero decir. Primero que ese protocolo llega un año tarde, cuando la vigilancia evidentemente genómica se tenía que haber implementado desde el minuto cero, que así lo hicieron otros países como Reino Unido, con un excelente consorcio que evidentemente nos está avisando de esta aparición de variantes. Pero es que además, igual que no tenemos infraestructura, digamos, privada para todo el flujo de las vacunas, tampoco se dispone actualmente ni en los hospitales, ni en muchas comunidades autónomas, ni del personal, ni de las máquinas de secuenciación, ni de la capacidad, digamos, de poder responder al menos a los volúmenes que el Ministerio está exigiendo. Entonces, eso va a ser un problema, porque, como os digo, esta vigilancia es necesaria. Y la Comunitat Valenciana, dentro de lo que cabe, está bien preparada, pero por otros motivos que no son por previsión política, digamos, ¿no? Pero como todo, o sea, llegar tarde a las cosas nos va a costar mucho. Y esto es un gran problema. Y yo también coincido en que esto debería de servir para cambiar eso. Debería de servir, porque no se puede llegar un año tarde, no se puede llegar a que pues no se puedan hacer los análisis en monos porque llegas el último de la cola y porque no tienes la infraestructura. Espero de verdad que esto cambie, pero yo, por ejemplo, cuando vi ese protocolo no pude sino reírme, porque montar un servicio de secuenciación como el que tiene Fisabio ha costado prácticamente 6 años. Que pretender que se puedan analizar 600 muestras a la semana en cuestión de ahora para allá, en todas las comunidades autónomas, eso no es un brindis al sol, eso es un sueño un poco curioso. Muchas gracias, muchas gracias. Me temo que tenemos que concluir ya. Tenemos más de 50 preguntas ahora mismo. Lo sentimos muchísimo no poder contestarlas todas. Para cualquier otra cuestión que podáis tener, creo que los ponentes y yo mismo estamos dispuestos a contestar cualquier tipo de dudas. Querría, en primer lugar, agradeceros a todos los ponentes que habéis tenido un ratito para contarnos un poco y para intentar contestar estas preguntas tan candentes que tenemos ahora con las vacunas de COVID, haber podido estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias también a las organizadoras, a los patrocinadores y todas las personas que han colaborado en que esta primera sesión haya podido ser posible. Y sobre todo invitaros a la segunda y la tercera sesión, que será la semana que viene y la siguiente semana, que también tendremos ponentes top como los de hoy. Y sentimos también que se haya retrasado un poquito más en vuestros horarios, pero ha sido por una buena causa porque de verdad las discusiones y las presentaciones han sido muy, muy interesantes. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.